El sistema motor medial, entonces, implica en parte al vestíbulo cerebelo. Los haces vestibulares, vestíbulos cerebelosos, bajan, ¿se acuerdan?, en la médula, en el cordón anterior. El espinocerebelo es, esto está, les vuelvo a reiterar, está la presentación que se las voy a dejar, me interesa que recuerden el concepto, porque es un poco más profundo, yo les voy a simplificar la cosa, acá van a tener más información. El espinocerebelo básicamente tiene un sistema igual, un circuito igual que el vestíbulo cerebelo. Recibe información de un receptor periférico, que son las cápsulas articulares y los músculos. Esa información viaja por los haces espinocerebelosos, básicamente, y entonces lleva la información de tronco, miembros inferiores y miembros superiores, que nos van a informar, o le van a informar al cerebelo en qué posición está puesto o qué tensión tienen los músculos y articulaciones del organismo. El espinocerebelo, por eso les decía hoy, no es exacta la correlación con arquipalioneo. El espinocerebelo proyecta al vermis y a la corteza paravermiana. Es decir, el espinocerebelo envía su información hacia las estructuras del cerebelo que quedan cercanas a la línea media. Por lo tanto, es lógico pensar que esta parte del cerebelo va a formar parte de los sistemas motores mediales. Entonces, la corteza del vermis y la corteza paravermiana reciben la información de cabeza y tronco y miembros, donde esto está discriminado. Se pueden reconocer dos subsistemas. Cabeza y tronco van específicamente al vermis y se vinculan con los núcleos cerebelosos que se llaman núcleos del techo, y la corteza paravermiana o hemisférica interna recibe información de los miembros y proyecta a estos núcleos. Lo tienen discriminado aquí, me interesa que entiendan el concepto. Entonces, los haces espinocerebelosos proyectan hacia la corteza del vermis y paravermiana, la corteza del vermis y paravermiana proyecta a los núcleos del techo e interfósitos, y desde allí se originan los haces retículo espinal y rubro espinal. ¿Que a dónde piensan ustedes que sea lógico que vayan? Aquí, al sistema motor medial. Para terminar, el cerebro cerebelo participa en la coordinación de actos motores complejos, en la preparación del movimiento. Esto es una cosa que a mí me costó muchísimo terminar de entenderla. Y es lo siguiente: cuando ustedes van a realizar un acto motor, todos tenemos un pensamiento muy lineal y muy simplista. Nosotros tenemos metido dentro de nuestro imaginario que el área motora, el área 4 del cerebro, tiene una neurona que emite un axón que va a ir a estimular una neurona medular, y esa neurona medular va a estimular el músculo. Entonces, quiero cerrar la mano, se dispara una corriente eléctrica en el área 4 que baja hasta la médula, y que de la médula va por un nervio periférico hasta el músculo que me permite cerrar la mano. En realidad, eso es un pensamiento, es algo que está equivocado. El movimiento se prepara antes de hacerse. Hay circuitos que vinculan el lóbulo frontal y el cerebelo que, aunque parezca mentira, milisegundos antes de que el movimiento se desarrolle, lo ejecutan. Pero lo ejecutan en la imaginación, digamos. El lóbulo frontal y el cerebelo como que se ponen de acuerdo de cómo tiene que ser hecho ese movimiento para que sea correcto. Y después ese movimiento se ejecuta. Entiendo que es complejo de entender porque a mí me llevó bastante tiempo, pero realmente es así. Entonces, el cerebro-cerebelo básicamente recibe información de casi todo el sistema, de casi todo el cerebro, pero fundamentalmente, no de forma única, de los lóbulos frontal y temporal. Estos lóbulos frontal y temporal se proyectan hacia los núcleos que vieron, así me imagino, hacia con Ariel, los núcleos continuos, los núcleos del puente. Y los núcleos del puente
son los que proyectan hacia la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa va a proyectar hacia el núcleo dentado, y el núcleo dentado es el núcleo que va a hacer la salida motora del cerebelo. ¿A qué parte de la corteza se proyecta o qué parte de la corteza cerebelosa forma parte del cerebro-cerebelo? Esto está. La mayor parte del hemisferio. Acá tienen la vista superior, esto no importa, esto lamentablemente no se ve, pero cuando tengan la presentación, aquí está el núcleo dentado. Y el núcleo dentado, cuando proyecta hacia el núcleo rojo y al tálamo. Y el tálamo nuevamente informa al lóbulo frontal de qué es lo que está haciendo. Entonces, este circuito, el lóbulo frontal, sabe que nosotros queremos cerrar la mano, la información va a los núcleos del puente, a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa dice, para cerrar la mano, el movimiento tiene que estar hecho de esta forma. Envía la información nuevamente a la corteza frontal, y la corteza frontal es la que se comunica con el área motora para que el movimiento se ejecute. Eso es así. Es decir, esto realmente es así de complejo. Eso es lo que ocurre. El lóbulo frontal y el lóbulo temporal proyectan al cerebelo, el cerebelo proyecta nuevamente a las áreas premotoras, y las áreas premotoras son las que le dicen al área motora voluntaria cómo se tiene que desarrollar el movimiento, y recién desde ahí el movimiento se va a desarrollar. Pregunta. La referencia hacia la corteza desde el cerebelo hacia la corteza nuevamente va por el núcleo rojo. ¿Y cuál va por el otro? Va por el núcleo rojo y por el tálamo. El núcleo rojo. Por los dos. Y los dos van a los dos lados. Exactamente. No, el tálamo básicamente lo que hace es... El tálamo proyecta a la corteza, el núcleo rojo proyecta a los dos, a la corteza y a la médula espinal para corregir el movimiento. Por eso, esto realmente es muy complejo de entender. A mí me llevó mucho tiempo y mucha lectura poder entender esto. Yo siempre tuve ese razonamiento simplista que tenemos todos, pero el movimiento realmente es algo tremendamente complejo. Además, porque ustedes van a ver después que el tálamo es considerado como el centro sensitivo por excelencia. Y yo acá les acabo de decir que el tálamo funciona o forma parte de los sistemas motores. Créanme que es así. Se los juro. Bueno, esto ya está. Esto ya está. Y se lo dejo para que lo vean, para que lo lean ustedes. Y con la correlación clínica, esto es importante porque está claro que es realmente, miren que es realmente así, que cuando se afecta el vermis cerebeloso, los pacientes consultan porque tienen predominantemente trastorno del equilibrio de la marcha. Y cuando consultan por un tumor del hemisferio, predominan los trastornos de la coordinación. Entonces, fíjense, síndrome vermiano o vermis y paravermis, trastorno del equilibrio y marcha, sistema motor medial. Hemisferio, coordinación, sistema motor lateral. Y un ejemplo clínico para mostrarles, si es que me deja esto. Esto es un caso de la vida real. Esto es una resonancia que muestra esta masa acá. ¿Sí? Esto, para recordar, aquí tienen el bulbo, aquí tienen el cerebelo, la escotadura posterior del cerebelo, acá estaría el vermis, la escotadura posterior del cerebelo, aquí estaría el vermis, acá también la escotadura posterior del cerebelo, el vermis, la protuberancia, el cuarto ventrículo, y lo que se ve acá es una estructura de densidad diferente al cerebelo que está ubicado en el hemisferio izquierdo. De hecho, esto es una paciente que consultó básicamente con trastorno de la coordinación, sobre todo del brazo, esto es del lado izquierdo, del eje derecho.